nombre es Mayra Magali Rodríguez Torres, soy de la Coordinación de Protección de Datos Personales y el día de hoy vamos a ver el tutorial sobre el sistema de gestión de datos personales, del cual en este módulo veremos los 8 principios. La ley también nos dice que debemos de seguir 8 principios. Estos 8 principios los debe de seguir todo el responsable que trate datos personales y que son fundamentales para la implementación de nuestro sistema de gestión de seguridad de datos personales. El primer principio que tenemos es el principio de licitud. Este principio debe ser en cumplimiento a las normas aplicables en la materia. El responsable deberá identificar que cuente con la facultad o atribuciones expresas en la normatividad que le resulte aplicable para utilizarla, como es el tipo de dato que se requiere, los medios a utilizarse en el tratamiento de datos personales, las transferencias de información personal que en su caso se efectúen, la forma o mecanismos para obtener, almacenar y suprimir los datos personales, casos en que se divulgarán, entre otros factores, que implican tener y ejercer un poder de decisión en cuanto al almacén, contenido y medios de tratamiento o uso de la información personal. Segundo principio es la finalidad. La finalidad es decir que los datos personales que vamos a tratar o que vamos a solicitar serán tratados estrictamente para las finalidades descritas en nuestro aviso de privacidad. Estas finalidades deberán estar justificadas, los usos deben ser concretos, lícitos, explícitos y legítimos, y los datos personales pueden tratarse para fines distintos a los establecidos en el aviso de privacidad con el consentimiento del titular. Les voy a poner un ejemplo de cuando son finalidades distintas y que quizás en el aviso no se mencionaron, pero sí se les hace de conocimiento a los titulares. Nosotros cuando realizamos capacitaciones, al iniciar la capacitación les pasamos una lista de asistencia y bueno, les decimos que esta lista de asistencia es para llevar un control del registro de las personas que asisten a nuestras capacitaciones y que bueno, también se pide la información para informes estadísticos que nosotros hacemos cada 3 meses. Esas son las finalidades que especificamos en nuestro aviso y se las hacemos de conocimiento antes de iniciar una capacitación, pero también les mencionamos, y que esto en el aviso de privacidad no lo tenemos, pero les hacemos de su conocimiento, es que todas las solicitudes de información que ingresan al instituto, bueno, pues sabemos que son públicas. Es decir, que cualquier persona puede solicitar aquella información que obre en poder de los sujetos obligados, en este caso en el IMIPE, y que si llegamos a recibir una solicitud en la cual nos piden las listas de asistencia de las personas que asistieron en el mes de noviembre a capacitación, bueno, tenemos que dárselas. Obviamente se va a hacer una versión pública, es decir, se va a testar aquellos datos personales que sean como correos electrónicos personales o teléfono personal. Como tercer principio tenemos el principio de lealtad. El principio de lealtad es no tratar los datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando siempre los intereses del titular. El cuarto principio es el consentimiento. Es el permiso del titular o autorización que nos da el titular para tratar sus datos personales, del cual se deben obtener el consentimiento libre, específico e informado. Existen 2 tipos de consentimiento. Tenemos el consentimiento tácito y tenemos el consentimiento expreso. ¿Cuál es el tácito? Bueno, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística lleva a cabo firmas de convenio o está llevando también a cabo, de los cuales pues se les está tomando fotografía. Inclusive tenemos también nosotros, tenemos talleres o hacemos conferencias, tenemos concursos, y en estos talleres o en estas conferencias, cuando ustedes ingresan, llegan y se registran, y antes de ingresar al salón,
bueno, pues ponemos un banner en el cual estamos informando que en este evento se estarán tomando fotografías y videos para posteriormente publicarlos en las redes sociales. Y abajo dice, en caso de no estar de acuerdo en que su fotografía o imagen sea publicada, a favor de acercarse con personal del IMIPE y manifestar su oposición. Cuando esto sucede, bueno, nosotros lo que hacemos es evitar tomar fotografías donde aparezca esta persona, o si sí aparece, tendríamos que difuminar su imagen. ¿Por qué? Porque no, se opuso a que nosotros publicáramos sus fotografías. Esto es en cuanto al consentimiento tácito. En cuanto al consentimiento expreso, bueno, como les comentaba, nosotros también lanzamos convocatorias a escuelas, concursos, y bueno, cada año lanzamos el concurso del dibujo infantil. Para esto nosotros dentro de los requisitos, bueno, pedimos un consentimiento por parte de los papás. ¿Para qué? Para tratar los datos personales de los menores. Y en este consentimiento, bueno, se les especifica para qué va a ser tratado el dato personal, en dónde se va a publicar su nombre, en dónde se va a publicar. O sea, tenemos que ser muy precisos qué es lo que vamos a hacer en cuanto a los datos personales que estamos solicitando. Y ahí nos tienen que firmar, en este caso, los tutores o los papás, de que están dando el consentimiento para que podamos tratar los datos personales. Inclusive hasta ponemos casillas si acepta o no casilla, si acepta o no acepta. Por ejemplo, ponemos, se publicará en redes sociales, en página de YouTube, las redes sociales serán Twitter, Facebook, Instagram, y ya ahí se dice, se publicará su nombre y su fotografía o imagen, y ya ahí determinan ellos si aceptan o no. Si no aceptan, obviamente pues no lo estaremos haciendo. Ese es en cuanto al consentimiento. El consentimiento no será necesario cuando se identifique, entre otras, alguna de las siguientes causales en excepción, que sería cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente, cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en su bienestar, cuando los datos personales sugieren en fuentes de acceso público, o cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, o cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de la ley en la materia. Aquí un caso muy claro que les puedo poner es en cuanto a lo que estamos viviendo en este tiempo, que es lo sobre el COVID-19. Aquí claramente vemos que si un paciente sale positivo con COVID, bueno, se piden datos personales, y no solo pedimos datos personales generales, sino también pedimos datos personales sensibles. Y para esto se deben de proteger. Pero, como lo menciona aquí, que hay restricciones, en este caso, sí hay datos personales que no se requiere del consentimiento, como lo es, por ejemplo, el sexo, como lo es, perdón, como lo es el género, como lo es quizás la edad, como lo es el municipio de donde es originario o de donde reside. Ciertos datos personales se van a volver un poco públicos. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho nosotros de conocer, de saber cuántas personas ya tienen, salieron positivas, o cuántas personas están en tratamiento. Entonces, esto no quiere decir que hace identificable a la persona y que estaríamos llegando a un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque solo son ciertos datos estadísticos, pero que independientemente de que ellos nos tendrían que dar el consentimiento, bueno, pues nosotros, de acuerdo a estas restricciones, pues podemos tomar estos datos personales. Esto es en cuanto a las restricciones. El principio de calidad. El principio de calidad nos dice que los datos personales que trataremos deberán de ser exactos,
deberán ser correctos, completos y sobre todo actualizados. ¿De qué nos sirve tratar un dato personal si quizás si no tengamos los datos personales en sí, actualizados o los tengamos completos? Entonces, siempre en este principio de calidad deben de estar correctos y exactos. El principio de proporcionalidad, bueno, deberán tratar los datos personales estrictamente necesarios y adecuados para aquellas finalidades que lo mencionamos en nuestro aviso de privacidad. Es decir, seguimos con el ejemplo de las capacitaciones. Nosotros pedimos, llenamos la lista de asistencia, de la cual para esto requerimos solo 4 datos personales. Entonces, aquí, si yo anexo un dato personal, como por ejemplo su preferencia religiosa, ¿qué tiene que ver la preferencia religiosa con el que yo compruebe que estuve capacitando a un sujeto obligado proveniente de, por ejemplo, Ayuntamiento de Cuernavaca y que se está capacitando en el tema? O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de que yo le esté pidiendo su preferencia religiosa? Aquí yo no estoy siguiendo el principio de proporcionalidad. Otro caso que les voy a comentar es que una vez en la Ciudad de México hubo un evento en el cual era una conferencia y bueno, llegaban y se registraban, fue en un hotel de hecho, llegaban y se registraban. Entonces pasan los días y resulta que una de las asistentes mete una denuncia porque uno de los empleados que estaba en recepción le llamó por teléfono y le comentó, hola, pues ¿cómo estás? Mira, soy fulanito de tal, te conocí en el evento, pues yo estaba en la mesa de registro y pues de ahí tomé tu dato personal y bueno, aquí también está faltando estos principios. ¿Por qué? Porque la finalidad de que hubiera una recepción y de que se pidieran esos datos personales es para llevar un control y un registro de las personas que asisten y quizás más adelante invitarla a otros eventos. Y esta persona tomó ese dato para un asunto personal, ¿no? Entonces, este sería otro ejemplo. El séptimo principio, bueno, es el principio de información y dice que todo responsable deberá dar a conocer al titular el aviso de privacidad mediante el cual se tendrá que notificar las características del tratamiento al que serán sometidos, que sus datos personales, con la finalidad de que éste pueda tomar decisiones informadas. Es decir, que antes de que nosotros tratemos datos personales o que alguien trate datos personales de nosotros, bueno, nos tendrán que informar cuáles van a ser las características, cuáles van a ser las finalidades, cómo yo puedo ejercer mis derechos ARCO y cómo me van a informar todo esto, bueno, a través de un aviso de privacidad. Este aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos con que cuente cada institución pública. ¿De qué me sirve que yo tenga un aviso de privacidad y que al momento de que voy a solicitar la información o voy a solicitarle datos personales al titular, si ni siquiera le voy a mencionar que existe un aviso de privacidad? A mí me pasó que fui una vez a Coppel y me pidieron para hacer el pago, me piden mi nombre. Entonces yo le pregunto, oye, ¿por qué me pides el nombre? Y me dice, no, pues es para completar aquí la base y llenar que usted hizo una compra. Le digo, ok, ¿y dónde está tu aviso de privacidad? Y se quedó así como que, ¿de qué me habla? Y le pregunta al de al lado y el de al lado me dice, ah, sí, aquí está. Y lo saca de abajo de un cajón. Entonces ya, pues ahí yo le digo, oye, pues es que este aviso de privacidad lo tienes que tener a la vista porque pues yo no sé para qué me estás pidiendo mi dato y si no te pregunto, pues tú ni siquiera me dices o me explicas para qué me están pidiendo el dato, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que tenemos que tener a la vista. Inclusive, también podemos subirlo a nuestra página institucional en un apartado y poner ahí todos los avisos de privacidad. Ya en el siguiente módulo estaremos, o en los siguientes módulos, les estaré explicando cómo se elabora un aviso de privacidad, cuáles son sus características. Ahorita les estoy hablando como que de manera general, pero más adelante
En los siguientes módulos lo estaremos viendo. ¿Cuántos tipos de avisos de privacidad existen? Bueno, son dos, del cual uno es el integral y el otro es el simplificado. El simplificado es el que en la mayoría de las veces pues son los que vemos a la vista. ¿Cuántos avisos de privacidad voy a hacer? Bueno, los avisos se hacen de acuerdo a las finalidades y a las actividades por las cuales vamos a tratar datos personales. Por ejemplo, aquí nosotros en el IMIPE tenemos ya, vamos, como un poquito más de 15 avisos de privacidad. ¿Por qué? Porque aunque pedimos los mismos datos personales, nuestras finalidades son diferentes. Entonces, un ejemplo, nosotros seguimos con la lista de capacitación. Nosotros para dar capacitación pedimos datos personales como un registro, que son, pues ya habíamos mencionado, el nombre, que es el puesto, que es de qué institución viene y su correo. Al ingresar al IMIPE tenemos un guardia de seguridad del cual él les está pidiendo, pues otra vez nombre, les está pidiendo de dónde vienen y les pide, me parece que su firma, ¿no? Entonces, las finalidades del guardia y las mías son diferentes. La de él es para llevar un registro de las personas que ingresan al instituto. La mía es para llevar un registro o un control de las personas que asisten a mi capacitación. E inclusive pedimos un poco de datos personales diferentes. Entonces, los avisos van a depender de las finalidades que vamos a tratar el dato personal. El último principio, bueno, es el principio de responsabilidad. ¿Qué es el principio de responsabilidad? Es decir, que el responsable tiene la obligación de velar y responder por el tratamiento de los datos personales, además de cumplir con los 7 principios anteriores, también deberá cumplir con 2 deberes, que también más adelante en el siguiente módulo los estaremos viendo. El primero es el deber de seguridad y el segundo es el deber de confidencialidad. Entonces, el responsable o los sujetos obligados deberán de implementar mecanismos para acreditar el cumplimiento de lo que les acabo de mencionar. Estos principios y estos deberes que establece la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en el estado de Morelos. También deberán establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y o externa, incluyendo auditorías para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos personales y destinar recursos autorizados para la instrumentación de programas y políticas de protección de datos personales, así como poner en práctica un programa de capacitación y actualización del sistema. Todo esto que les acabo de mencionar y lo que nos falta en los siguientes módulos es lo que debemos de conocer para poder implementar nuestro sistema. IMIPE, órgano garante.